¿Cuáles son las próximas bombas reloj? Las próximas 15 crisis que inexorablemente van a explotar en las manos, en el rostro del próximo presidente del Paraguay. Antes de que yo les comente cuáles son esas 15 bombas y las desarrolle, yo les pido que hagan suscribirse en este canal, en mi canal, y por otro lado que hagan like y que hagan tocorre del link de este programa de hoy. La primera de las cuestiones tiene que ver con lo que yo llamo la moral productiva del Paraguay. Nosotros tenemos un capitalismo de secuaces, en primer lugar, con lo que sería un primitivismo productivo. Producir riqueza es un proceso técnico de articulación social de gente con diversas capacidades y también con diversas metas. Una persona tiene una meta, otra persona tiene otra meta. Es un proceso de aprendizaje dentro de una organización que tiene planes y jerarquías. Ese proceso de aprendizaje aplica conocimientos. Dichos conocimientos están en un stock de lo que uno aprendió en la familia, en la escuela, en la interacción social, que en la mayor parte se aplica dentro del proceso productivo y dentro de la riqueza generada. Y eso se da, por lo general, por fuera del empresario y por fuera de la firma. La comunidad pagó esas competencias aplicadas en producir bienes muchas veces con impuestos. Y este capital implícito suele ser subvalorado por los empresarios, muchos de ellos que afirman que solamente en el sector privado se genera riqueza. El primitivismo productivo con capitalismo de secuaces es una matriz productiva que solo extrae riqueza de la tierra, que ya no da más. O sea, esa matriz no da más. La tierra da todavía, pero esa matriz de extraer riqueza solo de la tierra, dependiendo del clima, del agua, de la lluvia, del sol, de lo que yo llamo los ciclos biológicos, es un modelo neolítico que tiene una baja productividad en una era en la cual ya estamos, que es la de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es una forma más difícil de extraer riqueza porque uno tiene que extraerla de la naturaleza, perdón, de la inteligencia humana y no de la naturaleza solamente. Que se crea una elevada volatilidad del Producto Interno Bruto. Para mitigar esta disfunción estructural, el Estado emite deuda pública porque a veces ya no recauda lo suficiente, porque esa disfunción estructural de la economía, ese desequilibrio metaestructural de la economía, que hace que produzcamos poco con relación a una subutilización de los recursos productivos por debajo del pleno empleo. Ejemplo, en la hidroenergía, no podemos usar ni siquiera el 50% de la energía que nos corresponde en Itaipú. Tenemos un elevado desempleo, tenemos un acervo demográfico que no se convierte en bono demográfico. Con el desequilibrio estructural por debajo del pleno empleo de sus recursos productivos, ya el aparato hace que no crezca la economía desde hace 4 años. Y el capitalismo de secuaces, que es el cronicapitalismo, que es sin mercado, está infectado por la afinidad de élites, puerta giratoria público-privada, donde cuadros del Estado salen, se van a ser directores de empresas privadas. Esas mismas empresas privadas se preparan para que ese que ya estuvo en el Ministerio de Hacienda o en el Banco Central y es su director vuelva a ser director, ministro, presidente de la República en el sector público. Es decir, como suelo decir yo, el Estado está cooptado por un club de exas. La segunda bomba es la evasión impositiva. La evasión impositiva que está dentro del cronicapitalismo, porque hay complicidad público-privada, es una cultura evasora que llega ya a 1.950 millones de dólares, según Oscar Orue, viceministro de Tributación. Él afirma o afirmaba que solo 4 de cada 10 negocios emite factura. En el 2021, el viceministro decía que en IVA la evasión era del 36%.
5 billones de guaraníes. Y entre los impuestos indirectos, ¿verdad? Esto es en los impuestos indirectos. Y en los impuestos directos, que son los impuestos sobre la renta, la evasión era de 9 billones de guaraníes. Total 14 billones de guaraníes. El sector privado entonces causa un daño en costos de oportunidad de recursos para educación, salud, de casi 2.000 millones de dólares. Esto lo que puede hacer es que puede exasperar a los formales que ya están podridos de la competencia desleal, incluyendo al contrabando, incluyendo a los que te dicen con boleta o sin boleta, incluyendo a aquellos que simulan facturando valores menores a aquellos productos o servicios que han vendido. Cobran una parte formalmente y otra parte informalmente. La caja 2, como dicen en Brasil, Caixa 2. En tercer lugar, la tercera bomba es el malgasto público. De acuerdo a estudios realizados por el BID, refrendados luego por el Banco Mundial, el Estado paraguayo malgasta o roba, dicen algunos, el 3,9% del Producto Interno Bruto, que equivale a 1.650 millones de dólares. Los administradores del Estado en el sector público, al robar o malgastar esto, también como costo de oportunidad, malgastan algo, valga la redundancia, que podría servir para mitigar el enorme déficit infraestructural que tenemos en el país, y eso obliga al endeudamiento público. Se emite deuda pública, sea aquí en el Paraguay o sea en el exterior, bonos soberanos. En cuarto lugar está la caja fiscal y el sistema de jubilaciones. La caja fiscal es lo que se denomina administración pública en general, docentes universitarios y funcionarios de la justicia. Estos son los únicos sectores donde todavía existe cierto equilibrio o superávit, donde lo que se recauda todavía está por encima de lo que se paga en jubilaciones o en pensiones. Entonces los aportes previsionales superan a los egresos previsionales. Sin embargo, policías militares y el magisterio ya están en un déficit permanente. En el 2022 esto significó más de 200 millones de dólares que salió del flujo de caja de la cobranza de impuestos o de las recaudaciones. Y para el 2023 empeora la situación. Será 250 millones de dólares que se pagará de puras recaudaciones y que ya está en el presupuesto, se incluyó en el presupuesto del 2023. En cuanto a la seguridad social, el IPS, la cuestión es peor. El país camina al otoño demográfico y al invierno actuarial. ¿Qué quiere decir eso? Explico. Vamos a ver si lo puedo hacer de manera simple. Hay mala calidad de educación, hay problemas de salud, limitaciones en la generación de empleo, tanto en el sector privado, también ya en el público. Entonces el acervo no se convierte en bono. Y de los 3,5 millones de trabajadores que componen la PEA, población económicamente activa, alrededor del 65% no tiene seguro social y en su mayoría no recibe el salario mínimo. Un país de esclavos. El IPS tiene 620.000 asegurados, no más, de los cuales el 10% está jubilado, 62.000 ciudadanos sobre 7 u 8 millones de habitantes, es nada. También hay baja rentabilidad de las inversiones de los aportes jubilatorios. Aquí también funciona el club de Exas, el cronicapitalismo, el capitalismo de secuaces, del amigo Ope, porque la baja rentabilidad de las inversiones de los aportes jubilatorios se da porque la mayor parte está en CDAs. Hay poca creatividad para la aplicación financiera o en el sector financiero o en el sector real de la economía de estos aportes. En quinto lugar, no menos importante, la desigualdad. Está la desigualdad en los ingresos, está la desigualdad en la riqueza. Hay países que son, en el índice de Gini, que voy a explicar enseguida, la curva de Lorenz, dicen, cuanto más se acerca a cero el índice de Gini, más igualitaria o menos desigual es una sociedad. Cuando se acerca a 0,5, una sociedad es menos igualitaria y más desigual. Paraguay tiene 0,458. El 20% más pobre de los paraguayos
recibe solo el 5% del total de ingresos de la nación y el 20% de los más ricos recibe el 51%, más de la mitad de los ingresos acumulados del Paraguay. El Paraguay es una bomba reloj de desigualdad. El déficit fiscal. El déficit fiscal comenzó en el 2012 y ya estaba Franco, terminó el año, y ya después entró en el 13 el señor Horacio Cartes. El señor Horacio Cartes, que fue el expresidente, o que es el expresidente. El déficit fiscal se instala en Paraguay para no irse más, luego de mantenerse alrededor del 1% de superávit en promedio, desde Nicanor Duarte Frutos 2004-2005, en forma ininterrumpida hasta Lugo en el 2011. Bueno, era Dionisio Borda, anoten ese nombre. Dionisio Borda mantuvo superávit, equilibrio, 1% en promedio. En el 2013 fue 1 sobre el PIB, pero desde el 2014, vamos a repetir. Desde el 2012 fue menos 1,1. En el 13 tuvimos 1 sobre el PIB, también de déficit, y luego ya era 0,5 y 0,9 desde el 14 al 2018 de déficit. Pero con la pandemia, el actual gobierno tuvo que agravarse en su déficit y llegó al 6,2 creo que fue. Sí, al menos 2 primero en el 2019 y 6,2 en el 2020, año del COVID, fue negativo. Luego fue menos 3,6 en el 2021, 3 en el 2022 creo que, y en el 2023 2,5 con mucho optimismo. Consecuencia de lo anterior es la deuda pública. Estaba en 2.468 millones de dólares en el 2004. Nicanor comenzó su presidencia. Llegó a 14.450, ya está en el 37% más o menos del PIB el año pasado. A fines, ahora, diciembre 2022, enero 2023. Sin embargo, tengo que ver acá que llegó al 25% del PIB, era en el 2004, y bajó en el 2011 al 8,1 nomás era, con Lugo. Argel, es decir, pero el progresista o el socialista fue mucho más cuidadoso del equilibrio neoliberal. Estaba bomba la economía subterránea. Según estudios de Mentu que maneja Hugo Roy, Prodesarrollo que maneja Sebastián Hacha, son 21,2 mil millones de dólares la economía underground del Paraguay. Viene subiendo, fue 43% del PIB en el 2019. Lo informal se agranda. Hay gente que no quiere que esta bomba explote, porque el secreto de las actividades en secreto, valga la redundancia, representan al secreto del éxito empresarial. En noveno lugar, el empleo informal, la bomba 9. Existen 1,8 millones, 1.800.000 personas en situación de empleo informal. Según el INE, llega al 64% de la población económicamente activa en el 2022. Sin IPS y sin salario mínimo, son mayoritariamente mujeres más que hombres, fíjense. Sobre todo en la ganadería y en la agricultura hay más informalidad que en las zonas urbanas, más en las zonas rurales. Y los jóvenes entre 15 y 19 son los más abusados. El 90% de esta franja etaria trabaja como informal. También los adultos mayores de 65 años son los abusados, explotados, vilipendiados. 8 de cada 10 de más de 65 años, tercera edad esclavizada. En décimo lugar, tengo el déficit infraestructural en agua y saneamiento. Según el Banco Mundial, el 0,32% del PIB debe invertirse en ese sector, agua y saneamiento, año, para una mínima calidad de servicios. 0,55% para una calidad óptima. Y en Paraguay estamos preocupados 0,1%. O sea que 0,1% del PIB se invierte por año en agua y saneamiento. Y según Jordan Schwartz, del director del Banco Mundial, que está en Argentina, en Buenos Aires, afirma en un artículo de última hora de fecha 22 de agosto del 21 que los paraguayos mueren 10 años antes por consumir agua contaminada.
En lugar 11, entre las bombas, el déficit infraestructural en energía. Según la ANDE, en su plan maestro de inversiones publicado en el portal, ustedes pueden ver, googleen, ANDE, plan maestro. Plan maestro, hay 3 planes maestros de inversiones. Está el de generación, que hasta 2040, que es a la vuelta de la esquina, 5.773 millones de dólares faltan. 2.993 millones para transmisión hasta el 2030 nomás. Y para el 2030 también 2.077 millones para distribución. Total, 10.843 millones de dólares. En el lugar número 12 tenemos el déficit en educación, la bomba número 12. Según estudios, la infraestructura escolar en Paraguay, necesidades, inversiones y costos de Quintín Wodom, realizado por el Banco Mundial, urgen 1.293 millones, nomás había sido, no es poca plata, de dólares faltan para mejorar la calidad en las escuelas en su aspecto físico, techo y eso. En cuanto al tema cualitativo, no hace falta recordar, somos penúltimos detrás de Haití en la prueba, en el test de PISA. La deserción escolar es del 40% y Paraguay es el peor país en matriculación con solo 85%. El déficit en salud. La pandemia puso al desnudo la catastrófica red de la salud pública en el Paraguay. Solo 28 de cada 100 paraguayos, repito, 28 de cada 100 tiene cobertura en algún sistema de salud. El 43% de lo que se gasta en salud en Paraguay no más financia el Estado. El resto de tu propio bolsillo. Los gastos catastróficos de salud. Ese es el tipo que se cayó de la moto, no tenía casco y se quedó inválido y le llevó a la bancarrota a toda su familia. Eso afecta al 60% de los hogares rurales. Me quedo un ratito para que piensen. 6 de cada 10 hogares rurales sufrió un gasto catastrófico de salud en los últimos tiempos. Y al 73% de los hogares pobres, ya estaba luego pobre, se cayó su hijo de la moto, se quedó inválido, vendió luego su casa, se quedó ya en la lona. La bomba número 14, el déficit habitacional. Habitacional. La anterior Senavitat, hoy MUP, hizo ya luego un análisis. Y eso no ha cambiado mucho. Se calcula alrededor de 1 millón de unidades habitacionales el déficit habitacional en el Paraguay. De las 1 millón de unidades habitacionales que faltan, 200.000 son casas o departamentos 0 kilómetros. Y de las que tienen, de las unidades familiares que tienen algo donde vivir, 800.000 unidades habitacionales familiares no tienen, viven en hacinamiento algunas, no tienen suficientes dormitorios, falta dormitorio, y otras no tienen baño y o cocina, y otras no tienen luego baño ni cocina. No menos importante, el Paraguay es un país sin ruta, metafórica y físicamente hablando. 17.000 millones faltaba cuando tomó Marito el poder. 4.000, guapo sí que fue Wins, 4.000 kilómetros de ruta hizo. 4.000 kilómetros. Es la mayor política pública encarada por un gobierno de transformación de la infraestructura básica de los últimos tiempos en el Paraguay. 4.000. Quedan aún 17 menos 4, 13.000 kilómetros de ruta. Sin espacio fiscal, el MOPC hoy tiene una deuda de 400 millones de dólares por ahí, que las vialeras le están vendiendo a los bancos. No al Banco de Fomento, podría ser un bono nomás ya eso. Un bono público, ¿verdad? Pero no le venden al Banco de Fomento, le venden a los bancos privados con tasas de intereses. Y esta es una reivindicación y una bomba que va a explotar. El 16 de agosto del 2023 le dio a las dialeras haciendo lobby, si ya lo están haciendo ahora con algunos de los candidatos, ya le estarán financiando a algunos de los candidatos que creen que va a ganar para ver si pueden cobrar su debeja. Esta es la realidad del Paraguay. Las 15 bombas reloj que van a explotar en las manos del próximo presidente de la República, del vicepresidente, de todo el gabinete y de también el legislativo que asuma en julio del 2023 y del ejecutivo que asuma en agosto del 2023.